San Marcos 4, versos del 35 al 41. La tempestad calmada. Resumen. Este día, al atardecer, Jesús les dijo: pasémonos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaban a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La obediencia de la creación al mandato de Dios. El viento se calma y el mar se enmudece bajo las palabras de autoridad de Jesús. Todo lo ordena la palabra de Dios. Dios todo lo restaura porque todo está bajo su palabra. Hoy el Evangelio nos muestra cómo Dios ordena la fuerza del viento y del mar. Pero no solo su poder está en la naturaleza, sino que también lo vemos en la vida humana, en la vida nuestra, porque ordena lo que muchas veces nosotros desordenamos al hacer lo que no proviene de Dios, sino que hacemos nuestros deseos e impulsos por fuera del plan de Dios. Y esto lo vemos en las primeras lecturas que hemos visto desde que terminó el tiempo de Navidad y la Epifanía del Señor, e iniciamos lo que se llama el tiempo ordinario o la vida pública de Jesús, con la vida del rey David en el libro del profeta Samuel. Siendo una vida llena de aciertos, pero también de desaciertos. Personalmente me gusta el relato de la vida del rey David porque la Biblia lo presenta como una persona normal, como cualquier persona que a través de su vida tiene momentos en que se hunde en el pecado, pero también reconoce su error y recapacita. David era un pastor de ovejas, pero en los planes de Dios, era importante que realizara esta labor porque más tarde la necesitaría para seguir el camino que Dios tenía para él. Al ser un pastor de ovejas, Dios lo entrenó en el lanzamiento de piedras con la honda para defender a las ovejas de los ataques de las fieras. Igualmente, en esta labor de pastor, cultivó la sencillez. Quizás en los momentos de dificultad que atravesemos podremos estar siendo entrenados para algo más grande al servicio de Dios. Porque fue tanto el entrenamiento de David lanzando piedras, que le sirvieron para ser el único que salió a aceptar el reto del ejército filisteos de enfrentarse a su mejor soldado por su estatura y entrenamiento llamado Goliat, al que derribó con una piedra lanzada con su honda que se le incrustó en su frente, y luego ya aturdido con su misma espada le cortó la cabeza. David en un trabajo sencillo de pastor y defendiendo su rebaño de las fieras utilizando una honda, era el mismo Dios quien lo entrenaba para que le prestara un servicio mucho más grande, porque después de matar al gigante de Goliat, se casó con la hija del rey Saúl, y se cantaba en los pueblos de Israel el coro que el rey Saúl mató a 1000 filisteos pero David mató a 10.000, a lo que al rey no le gustó y planeó matar a David, pero ahora con su entrenamiento en la humildad y paciencia que había logrado en la labor de pastor, le sirvió sobrevivir a la persecución del rey Saúl, y éste tuvo que reconocer la gran riqueza espiritual de David para ser un digno rey, porque en una oportunidad tuvo al rey Saúl en condiciones de matarlo al encontrarlo en una cueva solo y David para mostrar su nobleza solo cortó un pequeño trozo de su capa, y no le causó daño alguno. A la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán, y ya David revestido como rey del pueblo de Israel, inicia otra etapa de su vida con aciertos y desaciertos. Y el más reconocido es de adulterio, que después de ver una tarde desde la azotea a Betsabé, esposa de Urías uno de sus soldados, bañándose, la mandó a traer y la dejó embarazada. Y como el pecado trae más pecado, envió al esposo de Betsabé al frente de batalla con el propósito de que lo mataran para que no se diera cuenta que había embarazado a su esposa. Y acá interviene Dios para corregir lo que un elegido ha provocado. Lo trajo de pastor de ovejas a ser el rey del pueblo de Israel. Pero ahora Dios quiere ordenar lo que un hombre ha desordenado. Le hace ver por medio del profeta Natán contándole una parábola, al estilo de Jesús, que un hombre rico que lo tenía todo, incluyendo mucho ganado en ovejas y vacas, pero que por atender a un amigo no quiso aprovechar su propia riqueza, sino que mató la única corderita que había comprado un pobre y que había criado como si fuera uno de sus hijos. A lo que el rey David comentó que ese canalla que había hecho esto era reo de muerte, a lo que el profeta Natán le dijo, que ese canalla eres tú, David. Se arrepintió e hizo ayuno buscando el perdón de Dios, y lo alcanzó, pero por haber desobedecido a Dios el castigo fue la muerte de su hijo. Dios al igual que calmó la fuerza del viento y el mar para traer la calma, corrige el proceder de David enviando a un profeta para hacerle ver cómo había procedido tan mal, y así calmar los vientos huracanados que habían formado el proceder de David. Toda decisión tiene sus consecuencias, desafortunadamente muchas malas acciones de nosotros los padres, las heredan los hijos. Un pecado no pasa desapercibido porque tiene consecuencias personales, pero también sociales. Un pecado engendra otro pecado.
el espiral del pecado se corta con el arrepentimiento y la rectificación, y Dios siempre está enviando mensajes a la conciencia y al corazón para que busquemos el arrepentimiento y regresemos a sus caminos como la forma de ordenar lo que hemos desordenado. Amén. Para la comunidad del Santo Rosario. Reflexiones del día a día. Iván Mota González. El ingeniero.